1.1. Teorías del origen del petróleo. Teoría orgánica. Esta teoría sostiene que el petróleo proviene de los restos orgánicos de plantas y animales que vivieron hace millones de años. Cuando la Tierra sufrió grandes transformaciones geológicas, dichos restos fueron cubiertos por capas de arena y sedimento, soportando grandes presiones y temperaturas, transformándose en hidrocarburos. Esta teoría es la más aceptada y se considera como la teoría moderna del origen del petróleo. Teoría de los metales alcalinos o de Bechtolú. Bechtolú, en 1886, interpreta que en el interior de la Tierra existen metales alcalinos en estado libre y que el dióxido de carbono podría reaccionar con ellos, formando carburos, y estos al reaccionar con el agua podrían generar acetileno. Demostró que si el acetileno se calienta a una temperatura de 900 grados Celsius, se polimeriza en benceno, y si el benceno se calienta en condiciones apropiadas, pierde hidrógeno y los residuos se combinan para formar difenileter. La debilidad de la teoría de Bechtolú estriba en suponer que en la Tierra existen metales alcalinos en estado libre. Teoría de las emanaciones volcánicas. Se basa en el hecho de que algunos gases de las emanaciones volcánicas contienen pequeñas cantidades de hidrocarburos. Supone que dichos gases son originados a grandes profundidades, indicativos de la composición química de los elementos que constituyen el interior de la Tierra y sus reacciones. La debilidad de esta teoría está en que la mayoría de las secuencias volcánicas no hay yacimientos de hidrocarburos. Teoría del origen cósmico. Es una de las teorías más antiguas que resurge en el siglo XIX. Se fundamenta en la hipótesis de que el petróleo y el gas forman parte constitutiva de la materia nebulosa original o de las capas que envolvieron a la materia original donde se formó la Tierra. De acuerdo con esta teoría, se tendrían yacimientos petroleros en cualquier tipo de roca y de cualquier edad. Sin embargo, esto no sucede. Hola, soy Rodrigo y les voy a presentar el tema de la composición porcentual del petróleo. Ya sabemos que el petróleo se compone de una mezcla muy compleja de hidrocarburos, dentro del cual la composición química del petróleo es del 14% de parafinas normales, 30% de parafinas. En cuanto a resinas y asfaltenos, solo tenemos un 10%, el 16% de parafinas ramificadas y por último tenemos que el 30% es de aromáticos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros, profesora. Mi nombre es Anadia Rodríguez Grecia y les voy a presentar el tema 1.3, composición por contenido azufre. Como pequeña introducción, quiero comentar sobre el petróleo. A veces, cuando hablamos de imaginamos o creemos que es un producto unificado. Sin embargo, es todo lo contrario, dado que el petróleo se forma a partir de diferentes compuestos y, por ende, las características van a variar dependiendo del lugar donde se extrae. Por lo tanto, existen algunas características básicas que pueden agrupar al aceite de todo el mundo, y estas características van a dar un valor distinto comercial y va a determinar sus posibles usos. La cantidad de cada elemento químico, sea orgánico o inorgánico, que constituye el petróleo va a determinar ciertas características como su olor, la densidad, la viscosidad, entre otras. Y estas características nos van a permitir clasificarlo de diferentes maneras o en diversos grupos, como por ejemplo, sería por presencia de azufre. Y como sabemos, el azufre es uno de los principales componentes que se encuentran presentes en los hidrocarburos. Y su mera existencia hace que el proceso de refinación sea mayor. Por ende, vamos a tener un costo final comercial elevado. Y a partir del azufre en el petróleo podemos clasificarlo de dos formas. La número uno sería el petróleo dulce, que contiene menos del 0.5% de contenido sulfuroso, y la dos es el petróleo agrio, que contiene menos del 1% de contenido sulfuroso en su composición. Otra forma de clasificarlo sería por composición de grupos químicos. Aquí tenemos los alipáticos, lineales o ramificados, con una fórmula general de CnH2n+2, los alicíclicos con una fórmula general CnH2n, los hidrocarburos insaturados, alquenos o también conocidos como olefinas, con fórmula general CnH2n, están los alquinos, acetilenos, con una fórmula general de CnH2n-2. Bueno, a continuación, mi compañero les va a presentar los otros 4 grupos químicos que constituyen la composición del petróleo. Continuando con la composición por grupos químicos, tendríamos a los aromáticos, después tendríamos al benceno, que este es un anillo aromático simple con una fórmula C6H6.
También estaría el alquilbenceno, que este es un poco diferente ya que tiene la base del anillo aromático con un radical alquilo unido. Por último tendremos a los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que estos están formados por dos o más anillos aromáticos unidos entre sí. Yo soy William Alba González y continuando con la exposición, ahora que ya conocemos más acerca de lo que es el petróleo, debido a que estudiamos sus teorías de origen y su composición, toca estudiar lo que es la clasificación de este. Existen muchas formas de clasificarlo. Estas son por su lugar de origen, es decir, se toma en cuenta el lugar de extracción. También está por su composición, basándose en el tipo de hidrocarburo que conforma el crudo. Y finalmente la que les voy a presentar a continuación, la cual es la clasificación del crudo según la... Es importante definir lo que es la API. Por sus siglas en inglés, American Petroleum Institute, en traducción como el Instituto Estadounidense del Petróleo, es básicamente la principal asociación comercial de Estados Unidos, que respalda aproximadamente a 400 corporaciones pertenecientes a la industria y que se encarga de sus asuntos legales, negociaciones, pero sobre todo, y lo más importante, el establecimiento y certificación de los estándares de la industria. Es decir, este instituto es el que nos va a proporcionar sus grados API. La gravedad API está graduada en grados en un instrumento llamado hidrómetro, el cual se encarga de medir la densidad de un líquido. Fue diseñada de tal manera que la mayoría de los valores quedaran entre 10 y 70 grados API. Estos grados API los vamos a utilizar para clasificar el petróleo. ¿Pero qué son? Son básicamente una medida de densidad que lo que hace es compara la densidad del crudo con la del agua a temperaturas iguales y así poder determinar cuál es más pesado, cuál es más liviano. La fórmula para determinar los grados API la están viendo en pantalla y si se dan cuenta vamos a ocupar de la gravedad específica, la cual la fórmula también se las voy a estar dejando. Y algo importante de resaltar aquí es que no hay que confundirnos, ya que para la gravedad específica tomamos en cuenta al agua a una temperatura a 4 grados Celsius, mientras que para determinar los grados API se toma a una temperatura de 60 grados Fahrenheit. Esto es un dato muy importante que no debemos dejar pasar. Finalmente, les hice una tablita para determinar la clasificación de los crudos. API nos da 4, que es el crudo ligero, crudo medio o intermedio, el crudo pesado y el crudo extra pesado. Obviamente todo esto dependiendo de los grados API, los cuales pueden estar apreciando en pantalla para no decirlos y que esto no sea muy repetitivo. Pero también me tomé tiempo de poner en pantalla la densidad y la gravedad específica para que vayan viendo la comparación. Pues básicamente apreciar que el crudo ligero se le denomina así porque es mucho menos denso que el agua y el crudo extra pesado al contrario es más denso que el agua, por eso de ahí provienen sus nombres. Antes de proseguir con mi siguiente compañero, ya como dato curioso, el crudo ligero que se encuentra entre 40 y 45 grados API es el más caro en el mercado. ¿Esto por qué? Porque los crudos ligeros rinden más gasolina. Pues bueno, eso fue todo de mi parte, los dejo con el siguiente compañero. Buenos días compañeros, mi nombre es Daniel Carranza y les voy a hablar sobre los tipos de crudo en México. Pues bien, en 2018 México fue considerado el octavo país con mayor reserva de petróleo crudo, la cual es la principal fuente de energía producida en México utilizada para generar electricidad, combustible, plásticos, entre otros. En México se divide en 3 tipos dependiendo de su densidad, que son Olmeca, donde se encuentra un crudo superligero, Istmo con un crudo ligero y por último Maya con un crudo pesado. Istmo es un crudo medio entre 32 y 33 grados API y agrio con un 1.8% de azufre en peso. Tiene buenos rendimientos de gasolina y destilados intermedios como son el diésel y el jet fuel queroseno. El mayor valor económico de ese crudo se obtiene en refinerías con unidad de craqueo catalítico fluido. Su calidad es similar a la del árabe ligero y a la del crudo ruso Urales. Las terminales marítimas de carga del Istmo son Dos Bocas en el estado de Tabasco, Salinas Cruz en Oaxaca y Pajaritos en Veracruz. Maya es un crudo pesado entre 21 y 22 grados API y agrio entre 3.4 y 3.8% de azufre en peso, por lo que brinda menores rendimientos de gasolina y diésel en comparación con crudos más ligeros. A estos residuos pesados siempre se les ha utilizado para la preparación de asfaltos e impermeabilizantes para inmuebles. Es por ello que diversos organismos nacionales y extranjeros han estudiado profundamente diversas vías para el tratamiento y separación de estas fracciones. Este crudo constituye casi la mitad del total de la producción en México y el puerto de Dos Bocas es el mayor comercializador de crudo Maya, teniendo el primer semestre de 2019 un movimiento total de 13.514.574 toneladas. Olmeca es el más ligero de los crudos mexicanos con una gravedad de entre 38 y 39 grados API y con un contenido de azufre de 0.73% a 0.95% en peso. Sus características lo hacen un buen productor de lubricantes y petroquímicos.
Los cargamentos de crudo olmeca se exportan desde la terminal marítima Pajaritos en el estado de Veracruz. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los crudos de referencia y otros crudos en el mundo. Bueno, para empezar, ¿qué son los crudos de referencia? Los crudos de referencia, estos se refieren a la clasificación del petróleo, donde dice sus características específicas, como por ejemplo la viscosidad, su grado de azufre y purezas. Estos son tomados como referencias para su comercialización de los distintos tipos de petróleo a nivel mundial para que se distribuyan. Crudos de referencia. Bueno, el petróleo en su estado natural suele clasificarse según su contenido en azufre y también su grado API, ya que hay crudos que son muy livianos o también hay crudos que son extra pesados, y estas características hace que haga referencia en el mercado. Existen muchos crudos de referencia a nivel mundial, pero los más conocidos son estos cuatro, que es el WTI, que sus siglas son West Texas Intermediate, el Brent, que es North Sea Brent, y el UAE, que es de Dubai. Y por último, el Arabes Light. Características. Bueno, aquí están algunas características de los crudos de referencia más conocidos en el mundo. Bueno, el primero es el WTI. Este petróleo hace referencia a Estados Unidos y este crudo es extraído en Texas y Oklahoma. La calidad de este crudo, le dicen dulce tejano, es una de las más altas. Su valor en el mercado usa para fijar precios de otros crudos extraídos del Mar del Norte, en Europa y en Medio Oriente, que es Asia. Y sus especificaciones de azufre tiene el 0.24% y su gravedad API es de 36.9. También tenemos el Brent. Bueno, este petróleo hace referencia de Europa. Este crudo de referencia es una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos del Mar del Norte. También este tipo de crudo sirve como referencia no solo para Europa, sino también para crudos de producción de África y Oriente. Bueno, sus especificaciones del crudo de referencia llamado Brent es de azufre es de 0.37% y su gravedad API es de 38 grados. En tercer lugar tenemos el crudo de referencia de Dubái, y este hace referencia a Asia. Este crudo proviene del Golfo Pérsico. Una de sus características también es que es pesado y azufroso, y también que es de baja calidad. Bueno, sus especificaciones son azufre 2.04% y de gravedad API es de 31 grados. En cuarto lugar, por último, tenemos al Arab Light. Este petróleo de referencia proviene de Arabia Saudita. Este crudo es extraído en Gigaguar, que es el mayor yacimiento de petróleo mediano en el mundo. Tiene reservas estimadas de 70,000 millones de barriles y sus especificaciones son de azufre 1.76 y de gravedad 34 grados. Como conclusión, me gustaría resaltar la importancia de este tema, porque como vimos desde la introducción al curso, lo de alcanos y alquenos son temas bases de la química que podemos ir relacionando poco a poco con estos nuevos temas bases de la carrera. Es decir, ya nos estamos adentrando a la carrera y qué mejor que empezar con la base de la misma. ¿A qué me refiero con esto? Con el petróleo. O es por esto que estudiamos las teorías de su origen, para ir poder reconociéndolo mejor, saber realmente qué es, y una vez teniendo claro esto, poder también apreciar su composición, ya que tienen una variabilidad en su estructura y tienen diferentes componentes. De hecho, hay también hay clasificaciones que se basan en eso, aunque realmente nos centramos en las clasificaciones dadas por los grados API, que hasta la fecha pues son una de las más usadas, son las más reconocidas, por eso es que las estudiamos. Y finalmente concluimos viendo los tipos de crudos que hay en México y todos los crudos de referencia. Como vimos, son todos los crudos que hay alrededor del mundo. Bien, fue un tema bastante sencillo, pero muy importante. ¿Por qué? Porque ya esto nos da hincapié a empezar a estudiar y a empezar a repasar una gran cantidad de ramas de temas, como el que sigue, que es el de las refinerías. Bueno, eso fue todo por nuestra parte. Espero les haya gustado mucho y pues nos vemos en la siguiente exposición con el siguiente equipo. Muchas gracias.